Hola Gerson, bienvenido a un nuevo episodio de nuestro video podcast institucional La IUB nos conecta. Estamos muy emocionados de que nos cuentes de qué tema vamos a tratar esta semana. Bueno, perfecto. Y antes de entrar a ese tema, Isa, recordarles a todos nuestros oyentes que nos ven todos los domingos por Spotify y el YouTube de la universidad. Y bueno, entrando en el tema entonces, hoy vamos a hablar de las crisis existenciales en la universidad. Yo creo que es algo muy controversial porque todos alguna vez lo hemos tenido, o bueno, lo vamos a tener. Si no lo tuvimos en el pregrado, quizás en la especialización o quizás en la maestría si deseas continuar. Incluso yo creo que esas crisis existenciales también pueden tener lugar desde el colegio, y es que, bueno, cada etapa vital es distinta, pero la universitaria yo creo que incluye factores esenciales como si elegí la carrera que era, o porque mis compañeros van más adelante, si cancelé una materia o la perdí, me atrasé, o cuando tenemos esos fracasos frente a clases que de pronto son muy difíciles para nosotros, que todo eso nos confronta y finalmente pues nos llega ese vacío de preguntarnos si de pronto sí estoy tomando la decisión correcta. Eso me llevó a pensar inmediatamente a alguna vez que tuve, digamos, esa adversidad, como ese reto, y fue cambiarme de carrera. Yo empecé ingeniería, en ese entonces sistemas acá en la universidad, y digamos que para ese cambio de carrera me pasó algo, y es que pucha, yo iba a perder una materia. Entonces yo decía, no, pues todos mis compañeros se van a ir y me van a dejar acá. Uno. Segundo, ya luego me empecé a cuestionar, bueno, ¿será que sí es lo mío? Porque es que yo no disfruto, pues como que, no sé, como que no me gusta mucho, como que no me llama la atención, tampoco me incentiva como a que quiera estudiar el tema. Entonces no, yo empecé mi proceso para ese cambio de carrera, y bueno, y aquí mismo en la universidad me dieron como las herramientas, la psicóloga me dio las pautas, digamos, como para ir pasando por todos esos pasos, esos consejos, y ya yo iba mirando, me iba ubicando, y bueno, y aquí estamos en mercadeo, pero eso es un tema supremamente interesante. ¿Tú de pronto has vivido algo similar? Sí, varias. La primera fue pandemia, que cuando nos tocó estudiar virtual y nadie estaba preparado pues como para esa contingencia, entonces fue muy complejo adaptarse pues como al ritmo de estudio ahora mediado por la virtualidad. Luego fue cuando quise emigrar, porque bueno, estaba en la edad y tenía pues como la oportunidad, entonces era como, bueno, me voy y dejo la carrera, o me voy y aprovecho la virtualidad. Y ya la que estoy viendo en este momento, que es que estoy a puertas de graduarme, y bueno, las prácticas de por sí pues son un reto muy grande, pero también pues como el afán de querer ya terminar pues como esta etapa. ¿Y qué tal el trabajo de grados? Ay, bueno, sí, esa es otra. Esa me faltó, esa es otra crisis existencial. Otra crisis, y dura un año, que no es como las otras que pueden durar un par de semanas, un par de meses, no. Esa dura un año. Bueno, pero entonces en estas situaciones que ya sabemos que son supremamente complejas, que incluso muchas veces la gente puede minimizarlas como que no, esa materia es súper sencilla, sí, pero para vos, para él, digamos que puede generar esa crisis, esas problemáticas. Nosotros digamos que para esta situación necesitamos un guía, una persona que, como te dije cuando te conté mi historia, nos vaya dando con esas pautas, nos vaya dando esos tips, nos vaya guiando. Yo creo que siempre necesitamos a alguien que nos dé una orientación muy importante. Por eso traemos entonces a Davinson Caro-Cavi. Él es psicólogo y profesional del programa de permanencia acá en la universidad. Davinson, bienvenido. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Excelente. Gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Davinson, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, chicos, sobre mí, pues tal y como decías ahora, pues soy psicólogo, sí. Soy magíster en educación y hago parte del equipo de permanencia institucional de la IUB, un equipo orientado a acompañar el proceso de formación de los estudiantes a lo largo de toda la trayectoria, incluso desde antes de iniciar en la universidad y pues finalmente hasta el proceso de graduación. Ese digamos que es nuestra razón de ser desde el proceso de permanencia. Adicional, pues también apoyo como docente de cátedra en el programa de psicología y en humanidades. Perfecto, Davinson, el indicado para esto. Totalmente. Ok. Davinson, ¿cómo nos apoya el programa de permanencia cuando tenemos esas crisis existenciales? Bueno, mira, yo creo que inicialmente hay que plantear algo que les escuché ahorita, asociado a que la crisis es una situación natural.
¿sí? El ser humano como tal, pues vive crisis en todo momento. Esas crisis, bueno, en todo momento evolutivo más bien, esas crisis están orientadas a duelos, situaciones de cambio, asuntos de viaje, por ejemplo, asuntos de decisiones trascendentes sobre la vida y pues de alguna manera lo que permiten es que uno se quede enredadito en un momento específico de la vida o que definitivamente encuentre un impulso adicional para poder continuar. Una crisis, digamos, que se puede centrar en la pérdida de sentido de algo que yo estoy haciendo, viviendo, ¿sí? El acompañamiento que hace Permanencia precisamente a lo largo de todo el proceso implica lograr asumir o acercarnos a la realidad que se está viviendo en ese momento, social, subjetiva o individual, sí, familiar del estudiante, pues para que pueda clarificarse y de alguna manera volver a dotar de sentido las decisiones y acciones que está desarrollando en el proceso educativo. Davison, y hablemos de resultados, que yo creo que eso es supremamente importante. ¿Qué resultados ha generado este programa de permanencia acá en la universidad con respecto a los estudiantes? Perfecto, mira, uno lo podría pensar en dos líneas básicas, ¿cierto? Pero antes de hablar de las dos líneas, sí quiero señalar como las estrategias que el equipo de permanencia tiene, ¿sí? Uno, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento académico, técnicas de estudio, formas de presentar parciales, formas de asumir la ansiedad, por ejemplo, en términos de una exposición. Todo aquello asociado al académico lo vamos a acompañar con un equipo interdisciplinar, psicólogos, pedagogos, ¿sí? Comunicadores. Uno. Dos, todo lo que tiene que ver con la configuración o la organización emocional, ¿sí? Eso se denominan asesorías psicopedagógicas. Allí vamos a encontrar entonces orientación frente a la toma de decisiones, orientación frente al manejo emocional, frente al manejo afectivo y, digamos, todo el ejercicio de llevar, comillas, adecuadamente las relaciones interpersonales. Pero también vamos a encontrar un asunto asociado a la adaptación universitaria, ¿sí? Todo lo que implica adaptarme, comprender el mundo universitario, comprender que allí vamos a encontrar un ambiente totalmente abierto, totalmente nuevo, totalmente cambiante, que me puede generar a mí muchas situaciones positivas y otras un poco más complejas. Digamos que allí nos vamos a orientar nosotros en clave del proceso. Pero tú me estabas haciendo la pregunta sobre los resultados. Allí se pueden medir en dos circunstancias. La primera, la del Ministerio de Educación Nacional. Vamos a encontrar que se van a hacer mediciones semestrales de permanencia. ¿Qué implica esto? Que el ministerio nos va a dar a nosotros datos sobre cuántos estudiantes se van semestralmente de la universidad. El grupo de permanencia va a tener entonces la tarea, ¿sí?, de generar estas estrategias pues, para que los estudiantes continúen, no se vayan del sistema educativo. En ese sentido, pues, nosotros nos encontramos bajo una perspectiva muy positiva como universidad. Estamos de 2 a 3 puntos por debajo del promedio nacional, lo que implica que nosotros estamos ubicados entre el 8 y el 9% de deserción cuando el país está en el 12 y 13%. Eso implica pues, que las estrategias de entrada a través de la medición del ministerio están siendo efectivas. Vale la pena acuñar que nunca es un esfuerzo suficiente. O sea, quisiéramos que estuvieran 0, quisiéramos que todas las personas que ingresen a la universidad la terminen, pero también hay que tener presente pues, que no todo el mundo, o todas las personas más bien que ingresan, se van por asuntos no pensados, ¿cierto? Hay decisiones de vida que precisamente cuando uno se clarifica, pues dicen, no es mi programa y decido retirarme. Entonces allí también hay que tener presente esa variable. Y la otra tiene que ver con la efectividad asociada como a esto, al poderlos ver a ustedes maduros, más grandes, profesionales, ¿sí?, transformados. O sea, cuando nosotros hacemos el ejercicio, por ejemplo, de inducciones, cuando tomamos al estudiante que apenas está conociendo la universidad y podemos acompañarlo hasta la graduación, ver la efectividad de la transformación que el estudiante hace a lo largo del proceso educativo de sí, y saber que ese estudiante va a tener
intervención, una evolución que lo va a llevar a intervenir positivamente en la región, en el país, pues definitivamente para mí es uno de los indicadores más positivos. ¿Por qué? Porque nos encontramos, por ejemplo, con un rector egresado, ¿sí? Y eso habla de que estamos impactando positivamente con ustedes, con nuestros estudiantes. Entonces, para mí esa segunda línea tendría que ver con eso que sentimos, con eso que vivimos, con eso que podemos ver reflejado socialmente. Entonces allí yo me atrevería a decir que el ejercicio de permanencia de la IB ha sido sumamente exitoso. Davinson, yo tengo una pregunta y es, bueno, estábamos hablando inicialmente de las crisis existenciales. Sí. ¿Cuáles son los motivos más comunes por los que llegan esos estudiantes al programa de permanencia que den cuenta de que están pasando por esa dificultad en el sentido, pues, como de vida o de su sentido de grado, que ya no saben cómo continuar, pues, o qué decisión tomar frente a ese vacío que se siente con la crisis? Perfecto, mira. Yo podría señalar 3 grandes crisis que en los últimos 2 años hemos visto como equipo de permanencia, ¿cierto? Pues el equipo de permanencia es amplio, lo componemos varias personas, ¿cierto? Alguien que nos lidera y un grupo amplio de profesionales. Pero mira, yo creo que inicialmente todo el asunto asociado a la crisis de dejar de ser un estudiante de colegio a ser universitario. ¿Cierto? Ese asunto de transición de un parcial, de un seguimiento, de que no hay refuerzos, ¿cierto? De la responsabilidad a la hora de estudiar por fuera de la clase, inicialmente golpea. Adicional, pues que usted allí, a esa crisis como de transformación del rol de estudiante, tendría que acuñarle también o adherirle el asunto de la vida universitaria, ¿cierto? De que entonces no solamente tengo que ser responsable, sino que también hay rumba, sino que también hay amigos, hay espacios sociales distintos, me siento un poco más grande y eso hace pues que toda esa dinámica que venía juiciosita, entre comillas, en el colegio, pues aquí tenga que repensarse. Crisis 1. Crisis 2, todo lo que tiene que ver con la transformación familiar y el rol social. Nos encontramos con que nuestros chicos en muchas circunstancias pasan por temores muy fuertes por el asunto de ser señalados como profesionales, ¿sí? Entonces, usted es psicólogo, usted es abogado y empieza el mundo social a exigir como ese ejercicio, ¿sí? Allí entran papás, entran profesores, entran familiares, entran parejas, ¿sí? Y entonces eso también hace que el chico inmediatamente tenga que asumir que es profesional. Adicional, que esa crisis se suele recrudecer un poco finalizando los programas académicos. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar en el asunto laboral, en yo sí sé, ¿cierto? En que a veces creemos que hay que saber de la A a la Z todo y definitivamente uno también en el proceso educativo se enfoca por algunos asuntos que son específicamente de su interés. Entonces ahí hay una crisis que normalmente acompañamos. Eso digamos que lo denominamos con un concepto de orientación socioocupacional. Y finalmente, transversal, o sea, durante todo el proceso hay un asunto que siempre se presenta, que tiene que ver con lo emocional y lo afectivo, ¿sí? Ese asunto de la relación conmigo mismo, de la relación con el otro y la relación con el otro, ¿sí? De si soy amado, si soy privilegiado, si merezco, si no merezco, qué lugar me doy. O sea, ese asunto muy emocional que se presenta a diario en nuestra vida, que sea a través de rupturas, que sea a través de duelos familiares, que nosotros también solemos acompañar. Nosotros, como equipo de permanencia, lo acompañamos desde una perspectiva de orientación y si el chico requiere un asunto un poco más especializado, pues vamos a buscar en qué lugar se le puede pues, acompañar idóneamente. Esas serían las 3 crisis que de entrada yo podría pues como señalar. Vale la pena también mencionar que hay otras, ¿no? Bueno, Davinson, y qué bueno que mencionas todo esto. Es una oportunidad para decirle pues, a los que nos escuchan que, pues, invitados, porque como decías, desde el tema académico hasta lo social, hay para abarcar ahí con permanencia. ¿Cómo podría uno iniciar el proceso con ellos, por ejemplo, si una de las personas que nos escuchan quieren iniciar? Bueno, con nosotros el proceso es relativamente sencillo, ¿sí? Normalmente estamos en semana en diferentes espacios, ¿sí? Somos 4 psicólogos, 2 pedagogos, ¿sí? Y allí digamos que si nos logran referenciar, acérquense sin temor.
Todos somos abiertos como a poder hacer un ejercicio de orientación inicial y de agendar el espacio, ¿sí? Pero pues es una forma informal. De manera más formal, pues pueden escribir al correo de permanencia@iue.edu.co. Allí nuestra líder, Janet Londoño, pues va a tomar la solicitud y la va a reportar a nosotros y nosotros vamos a hacer el contacto oficial, formal, al estudiante para poderlo acompañar. ¿Quién? Pues el que sea asignado para ese proceso. También podrían acercarse a la oficina de permanencia de humanidades, en donde se lidera permanencia, que se encuentra en el bloque 8, piso 3, y allí van a encontrar a Janet Londoño, a la profesora Miriam, ¿sí? Y pues en muchas circunstancias a mí también, y vamos a poder agendar el proceso. Oh, súper bien, yo creo que es una oportunidad pues como para que las personas accedan. Pero entonces para allá que puedas partir, tips o recomendaciones para la post-crisis. ¿Qué hacer cuando uno supera la parte más difícil de la crisis? Mira, yo creo que el momento crítico, pues la crisis como tal va a tener varios momentos, ¿cierto? Voy a señalar dos. Sí. El primero, el momento de la crisis real, o sea, como tal, en donde uno está sumamente emocionado, ¿cierto? Tiene una ebullición de emociones importantes en donde trata de responder de manera rápida e impulsiva a la situación. Allí no se piensa mucho, ¿sí? Cuando tú me señalas que posterior a la crisis, yo lo tomo desde ahí, listo, ya pasó el momento de impacto. Vamos a pasar a la postcrisis, a ese momentito después del impacto. Allí va a aparecer normalmente una emoción que es la tristeza. La tristeza nos va a traer a nosotros ventajas inmensas. ¿Cuáles? Bueno, ventajas inmensas si lo pensamos bien, por eso lo lanzo como una estrategia. Hay que pensar lento. Definitivamente hay que pensar lento, porque cuando piensas lento, descompones la situación. Tratas de explicar por qué pasó, cómo pasó y quiénes estuvieron involucrados. Y eso ya va a generar un paneo serio de la situación. O sea, la tristeza hay que utilizarla, ¿no? Segundo, hay que tomar decisiones serias y posibles. A veces pensamos, le voy a dejar de hablar a mi mamá. No, eso no es posible. O sea, eso no es una decisión posible. Transforme la relación con su mamá, pero no prometa o no se diga cosas que no son. ¿Por qué? Porque si usted dice cosas que no son, pues se va a sentir culpable y va a sentir fracaso cuando no lo cumpla. Entonces, mejor metas claras que sí sean alcanzables. Entonces, si yo ya voy pensando lento y tomo una decisión que sea posible, pues ya el tercer paso es tener fortaleza para. En ese asunto de tener fortaleza aparecen otra serie de situaciones, ¿cierto? En muchas circunstancias nosotros no somos capaces de salir de las crisis porque no nos movemos. Hay que moverse. Los estilos de vida saludable, el arte, el deporte, ¿sí? Salir, pero no salir a tomar, salir a pensar, salir con personas que permitan que usted construya una postura distinta. Esos 3 pasitos van a ser fundamentales para salir de una crisis. Tengan presente algo, y aquí sí pues se me va a salir el psicólogo. Somos la construcción discursiva que hagamos de nosotros. Como uno se nombra, se vive. Entonces es muy importante que cuando nosotros estamos en crisis aprovechemos a renombrarnos, a nombrar la vida de una forma distinta, como a generar una narración nueva, ¿sí? En donde seamos benévolos con nosotros y con el mundo, porque a veces narramos o renarramos de forma compleja y sufrimos. No, vamos a comprender qué pasó, vamos a contarnos una historia que nos permita vivir tranquilos, que nos permita reconocer lo que hay que reconocer, ¿sí? Que nos permita ubicar a los otros donde deben estar. Eso va a favorecer que tengamos las herramientas y las tranquilidades emocionales suficientes para llevar a cabo nuestro proyecto de vida. Yo creo que por allí estarían como los tips. Igual, todos somos distintos, ¿no? La mejor recomendación, el mejor tip es que si usted está en una crisis, se acerque a nosotros. ¿Por qué? Porque lo vamos a orientar. Somos profesionales formados para ello. Yo creo que esa sería.
No, súper bueno. Pues si están en crisis, ya saben, permanencia, pero si le quieren dejar de hablar a su mamá, No, que lo repiensen. no, no va a funcionar. Bueno, Davison, no, yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por estar aquí y qué más tiene Isa por decir. Bueno, no, yo creo que quedamos con más dudas que respuestas. Este tema es muy interesante. Esperamos que nos puedas de pronto acompañar en otro espacio y si no, muy invitados a que se acerquen a la oficina de bienestar al programa de permanencia. Bueno, gracias. Jer, pero ahora viene una de las secciones más esperada por la comunidad, que es Estudiantes en Acción. Y hoy les traemos una historia muy interesante. Sí, Isa, yo creo que, pues hablando ya de las crisis también, conectando los dos temas, esas crisis también pueden ser generadas, digamos, por esas situaciones que uno viva con esos roomies, porque pueden ser complejos. No, es que no lavo la cocina, es que me dejó esto sucio, es que no barrió, le tocaba trapear. Bueno, y se pueden presentar muchas cosas, pero pues me tomé la tarea de ir preguntando y tenemos una historia muy interesante que contar. Bueno, entonces aquí ya estamos con Isabela, ella nos va a contar acerca de esos roomies. Isabela, cuéntanos qué has vivido con esos roomies, con cuántos, dónde, qué tal, cuéntanos un poquito. Bueno, yo viví con una compañera allá arribita, vivimos como 1 o 2 semestres nada más, porque bueno, como yo vivía un poquitico lejos, entonces ella me ofreció quedarme y acompañarla pues mientras madrugábamos, porque teníamos clases muy temprano. Entonces se me dificultaba bastante para... Claro, y más que cuando son distancias muy largas, digamos que se acortan los tiempos para estudiar y bueno, para un mundo de cosas. Pero ¿qué ventajas y desventajas tiene uno vivir con roomies, por ejemplo? Bueno, desde mi experiencia, la ventaja es que pues ya nos conocíamos tiempo atrás, ya habíamos interactuado y teníamos como esa confianza. Entonces es como lo bueno, supimos llevar bien ese momento. Aunque siempre pues nada es perfecto, pero bueno. Claro. La desventaja, pues yo creo que entender que es otra persona diferente con la que uno está acostumbrado a vivir, tiene métodos diferentes de convivencia, de todo, saber cómo llevar eso. No, muy importante tener eso en cuenta. Y yo creo, Isa, también que el hecho pues de estar con una persona es pues aceptar esas diferencias y adicionalmente conversarlo y hablarlo. Pero de pronto tú tienes algún tip, un consejo, algo que pues quieras compartir para una persona que vaya a llegar a ser roomie, porque diariamente recibimos estudiantes incluso de otros pueblos que llegan a compartir con alguien porque no tienen, digamos, como la forma de pagar económicamente por completo un arriendo. Bueno, pues como yo dije antes, como entender que uno está viendo con otra persona diferente, que tiene pues diferentes métodos de convivencia, de todo. Entonces es como comunicarse eso, saber qué le gusta, qué no le gusta, cómo lo pueden compartir y entender que es otra persona diferente a uno. No, excelente, Isa. Muchísimas gracias y bueno, invitados todos a este espacio. Jer, yo en lo personal que no he tenido la oportunidad de vivir con roomies, pues me parece algo muy retador. Gracias a Isabela por contarnos su historia y esperemos que más estudiantes se animen a contarnos sus anécdotas. Sí, Isa. Y adicionalmente, que como esta historia pueden haber muchas más porque en nuestro podcast de todos los domingos tenemos esta sección de Estudiantes en Acción donde, como ya bien sabemos, vamos a tener historias, vamos a contar de los emprendimientos, bueno, vamos a tener una narrativa ahí muy chévere para que estén supremamente pendientes. Jer, bueno, creo que vamos finalizando el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos semana a semana. Gracias, chao.